Romanos capítulo 1, versículo 28. Gloria a Dios. Leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oramos, Padre Divino, te damos gracias, Señor, en esta hora, por todo ese amor que has derramado sobre la humanidad y hoy mismo de manera especial sobre tus escogidos. Gracias, Padre, por darnos a conocer en cada momento como este tu preciosa voluntad, tu divina santidad. Gracias, Señor. Esperamos que en esta hora no sea la excepción, Señor. Estamos aquí reunidos por tu preciosa voluntad, por tu divino poder y porque lo anhelamos así, Señor. Esperamos que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, puedas hablarnos en esta hora. No permitas que el hombre, Señor, pronuncie palabra, sino tú, Señor. Porque la honra y la gloria es para ti y la bendición para cada uno de nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hemos estado conociendo en el estudio anterior que ningún ser humano puede aducir ignorancia de la existencia de Dios. En esta preciosa carta del apóstol Pablo a los creyentes en Roma, Pablo se muestra muy ordenado como él lo era y está dirigiendo su palabra, su enseñanza de manera especial a los gentiles. Recordemos que la iglesia desde sus inicios estaba conformada por judíos, pero que asimismo Pablo fue escogido y apartado por Dios para llevar la palabra del Señor a los gentiles. Sí, para el tiempo del apóstol Pablo, que podríamos decir que aproximadamente había transcurrido unos 25 años, ya la iglesia ya estaba conformada por judíos, sí, pero también por muchos gentiles. Y en Roma, la capital del imperio, pues con mayor razón. Y los gentiles eran gente muy idólatra, era gente politeísta. Y Pablo les declara que en el evangelio que él predica de Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero ¿qué está diciendo Pablo cuando dice la justicia de Dios se revela? Ciertamente, el ser humano, naciendo pecador, de manera literal desconoce el orden que Dios ha establecido para él como hombre o como mujer. Sin embargo, habiendo sido creado a imagen y semejanza de Dios, Dios ha puesto una capacidad de conocimiento y de entendimiento, que es igual a decir de razonamiento, lo que podemos llamar hoy conciencia humana. Y en esa conciencia humana tiene la capacidad de reconocer que las cosas que existen no pudieran ser posibles si no es porque hay un ser supremo todopoderoso que las ha hecho posibles. Pero los gentiles
equivocaron el camino. En su conciencia sabían que había un ser supremo y no buscaron en su espíritu a ese ser supremo, sino que se envanecieron, dice la palabra, en sus razonamientos y empezaron a crearse deidades a las cuales honrar, deidades tomadas en base a lo creado, pero nunca fueron a buscar la fuente de esa creación, que es nuestro Dios Todopoderoso. Pero Dios declara: no pueden ignorar mi existencia. Y si no lo ignoran y hacen lo que están haciendo, que es la manera más equivocada de querer llegar a Dios, yo quiero mostrarles que estoy dispuesto a perdonarles, a no tomarles en cuenta su extravío. Y eso se los demuestro a través del Evangelio. Pero también quiero decirles que estando dispuesto a perdonarles su extravío, estando dispuesto a ayudarles a que puedan enmendar su vana y mala manera de vivir, si ustedes lo rechazan y lo desprecian, yo también quiero informarles que yo no lo perdono. Porque yo no puedo ser burlado y que voy a pasar la factura de ello. Pero los hombres lo escucharon como hoy mismo y no lo quisieron atender. Y como Dios es justo, es decir, como Dios es correcto, como Dios no cambia, declara Él en su palabra: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí hay algo muy interesante, como toda la palabra del Señor, pero en esta de manera especial. En el versículo 28 dice que el Señor los entregó. En el versículo 24 dice que el Señor los entregó. Pareciera que el Señor entrega al hombre a lo malo. Pero cuando vamos a indagar qué palabra fue la que se utilizó para tener esta traducción, encontramos que la palabra lo que denota o enseña es que Dios realmente los abandonó. Y eso es muy entendible para nosotros. Como seres humanos mayores, como padres de familia, que conocemos a nuestros hijos, que queremos ayudarlos, que queremos darles la formación más correcta, pero que si ellos no quieren, no la aceptan, lo que nosotros vamos a hacer entonces es soltarlos. Vive la vida que tú quieres vivir, pero sí atente a las consecuencias. Mías no, del orden de las cosas. Dios estableció un orden para todas las cosas, de manera especial para que nosotros nos desenvolviésemos delante de Él. Dios, habiendo creado los cielos y la tierra, los mares, las estrellas, las plantas, los animales, también nos creó a nosotros, los seres humanos. Y a nosotros nos creó a su imagen y a su semejanza, para que nosotros pudiésemos tener una relación personal e íntima con Él. Pero para que tuviésemos esa relación personal e íntima con Él,
tendríamos que estar moviéndonos en el orden que Él ha establecido. Y el orden que Él ha establecido se llama santidad. Y santidad significa apartado del mal. Es decir, hacer todo de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pero el hombre se volvió idólatra. Nosotros los cristianos evangélicos, quizá aún muchos, todavía sigan acusando a otras personas que no se dicen ser cristianas evangélicas, acusándolos como idólatras. Error. Los acusamos porque ellos tienen imágenes a las cuales veneran o adoran, ¿sí?, a las cuales le rinden culto. Entonces nosotros decimos que ellos son idólatras y nosotros no, porque somos cristianos evangélicos. Sorpresa. Siendo cristianos evangélicos, muchas veces somos más idólatras que los que tienen imágenes en sus iglesias. Porque nosotros, teniendo al único real Dios todopoderoso y verdadero, nos creamos dioses. Y esos dioses se llaman, primeramente, familia. Y esos dioses se llaman trabajo. Y esos dioses se llaman televisión. Y esos dioses se llaman hoy teléfonos, computadoras, paseos, amigos. Todo lo que se sale del orden que Dios ha establecido para la humanidad es idolatría. ¿Escuchó eso? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar enfocados, los seres humanos, solo en hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Pongámonos un poquito más claros y más prácticos. Porque pareciera que esto, ¿y pues cómo vamos a hacer? No, si el Señor es claro. Él nos enseña cómo podemos estar dentro del orden que Dios ha establecido. ¿Y cómo? Amando a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, vamos a buscar la comunión con el Señor. Vamos a buscar el rostro de Dios. Somos personas que somos bendecidas con un trabajo, pero en mi tiempo libre, el primer tiempo del tiempo libre, lo aparto para alabarlo y adorarlo a Él. Para decirle, Señor, muchas gracias por la vida que me has dado. Este miércoles no pude estar acá en el estudio que estamos llevando. Mi esposa ha pasado una semana terrible. Se le dispararon los niveles de azúcar y cuando la llevé al examen salió bastante elevado. La llevamos al médico particular y el médico dijo, don Luis, no puedo hacer nada por ella. Necesita ingreso inmediatamente. Y tuvimos que irnos al hospital para que le dieran ingreso. Estuvimos ahí. Bendito sea el Señor, al final del día no fue ingresada. Le dieron tratamiento. Al día siguiente fuimos a otro médico que nos refirieron y fuimos a otro médico. El día de ayer tuvo un día feliz, una noche feliz, porque había tenido semanas sin dormir. Y le decía yo la noche anterior, ¿cómo te sentís? Tranquila, totalmente tranquila. ¿No te duele aquí? No sentí, no, tranquila. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que el Señor? Darle la honra y la gloria a Él. Ah, ya ves que te llevé a un buen médico. No, es que por eso hemos visitado varios médicos. Le cambiaron la medicina, la primera le causó estragos. Sí. Ah, pues sí, no sirvió, por eso me rebuco. Ya ves que yo te quiero y por eso me rebuco. No. La honra y la gloria es para Él. Yo le decía anoche, papito lindo, precioso y divino, ¿cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a adorar? Gracias, Señor, que esta mujer está tranquila.
Y yo sé que esto solo es el principio. Yo le dije, vas a quedar como nueva. Ahora tenés que hacer tu parte. Ya el Señor ya está haciendo y va a hacer todavía más. Pero ¿qué hace el hombre? Mira, vamos a ir a celebrar, vea. Vamos a ir a hacer un paseo, vamos a ir a hacer esto. O vamos a ir a Esquipulas a darle gracias al Cristo Negro porque ya te sanó. ¿Está conmigo, iglesia? Sí. Dios Todopoderoso revela el orden en que nos tenemos que mover. Si nos salimos de ese orden, caemos en la idolatría. Caemos en la idolatría. Los gentiles y muchos aún de los que ya conformaban la iglesia lo habían vivido, y los que estaban fuera lo estaban viviendo. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué en El Salvador, de manera especial, porque hay otros países igual que nosotros, que un alto porcentaje, altísimo porcentaje de la población se declara cristiana y de manera enfática evangélica. Pero ¿por qué es que hay tanta delincuencia? ¿Por qué en un pueblo que se declara cristiano hay tanta maldad? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Somos cristianos evangélicos, pero somos idólatras. El Señor nos enseñó desde el principio que 6 días íbamos a trabajar y el día 7º lo íbamos a consagrar para el Señor. Ya no es de manera literal el día 7º para nosotros. Eso se rompió con Cristo Jesús. ¿Y cuándo entonces nos vamos a consagrar para el Señor y nos vamos a apartar? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero tenemos un trabajo, estamos bendecidos y al nomás conseguimos o tenemos el trabajo que tanto le pedimos al Señor, lo primero que hacer es alejarnos de la casa de Dios. Idólatra. Tenemos un trabajo y no voy a ir porque el domingo es el único día que me queda. Vaya a darle gracias a Dios. Si no lo hace, es un idólatra. Está creyendo que por sus fuerzas usted tiene lo que tiene. Lo que tenemos, lo tenemos por la misericordia de Dios. Y en esa ira de Dios, Dios lo que hace es abandonar al necio. Te estoy explicando, te estoy dando a conocer cómo quiere que tú seas, porque yo quiero bendecirte, porque yo quiero que seas feliz. Pero si tú no quieres, yo no tengo ninguna comunión, yo no tengo ninguna participación con el pecado. Entonces yo me aparto de ti. Y el enemigo de los hombres se frota las manos y dice, ya la hice, otro dundo, otro necio, otra necia. Voy a jugar con él y le voy a dar su merecido. El pecado es sinónimo del diablo. Y en un idólatra se enseñorea y lo llena de rencillas, de raíces de amargura, de celos bobos, de vanidades, de lascivias, de codicias. Y por último, lo arrastra al trastorno más vergonzoso que el ser humano puede experimentar en su vida, y es la degeneración sexual. Dios estableció un orden para la humanidad. Dios creó a un hombre y a una mujer y preparó a la mujer
en sus órganos o en su organismo con la capacidad de reproducir. Dios nos proveyó el sexo. No sé si me doy a entender. Las relaciones sexuales, no solo para placer, no, era para reproducir. Crezcan, multiplíquense, dijo el Señor, y juzguen la tierra. Ese es el orden que Dios dio. Honroso sea en todos el matrimonio y la cama sin pecado. Eso es lo que dice la palabra. Pero el pecado se enseñorea en el idólatra, en el que desconoce, en el que ignora la enseñanza, el consejo, el propósito de Dios para la humanidad y trastorna su mente. Mire cómo dice el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. Esta palabra lo que significa son los deseos de la carne, los deseos pecaminosos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué dice deshonraron sus propios cuerpos? Nosotros todos los seres humanos primeramente somos espíritus. Los seres humanos somos espíritus. Por eso el Señor dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, acciones a través del cuerpo. El cuerpo ciertamente lo dio el Señor para hacer habitación de Él en nosotros. La palabra enseña que cualquier pecado que nosotros los seres humanos cometamos están fuera del cuerpo, a excepción de la fornicación. Dice que peca contra su propio cuerpo, que es el templo y morada de Dios Todopoderoso. Deshonraron sus cuerpos. ¿Por qué? Porque lo degeneraron. El pecado se enseñorea del necio, del rebelde, del que conociendo el orden de Dios no lo atiende. Porque no podemos negar, hermanos amados, que cuando nosotros éramos inconversos, no podemos negar que las prácticas en cuales nos desenvolvíamos, entendíamos y conocíamos que no era correcta. Un hombre adúltero o una mujer adúltera, ¿por qué se esconde para tener una relación fuera del matrimonio? Estoy hablando de personas que no conocen a Cristo, de personas que beben, fuman, bailan. La mujer tiene esposo, el hombre tiene esposa, y fuera de ese matrimonio se unen. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué le dice, pero va a polarizar el carro, ¿verdad? Pero póngalo bien oscuro, no quiero que nos vayan a ver? ¿Por qué entra como alma que lleva el enemigo al lugar a donde se van a deleitar? ¿Sí? Porque saben en su conciencia, en la capacidad que Dios le ha dado de razonamiento, que lo que está haciendo es incorrecto. ¿Por qué el que toma lo que no le pertenece se cubre la cara? ¿Por qué se va a huir? Porque sabe que lo que está haciendo no es correcto. ¿Está conmigo? ¿Por qué el que habla sandeces, el que critica, el que juzga
a su hermano, a su amigo, a su vecino, a su prójimo. Porque dice, pero no le vaya a decir, oiga, no me vaya a echar de cabeza, porque sabe que lo que está haciendo no es correcto. Pero ¿por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué lo sigue haciendo? El que lo sigue haciendo a sabiendas, como aquí los gentiles, que sabían que había un creador de todas las cosas, y no lo honraron, no podían esperar otra cosa de ese Dios justo, real y verdadero, que la recompensa de su desvarío. ¿Y cuál era esa? Que Dios los abandona. Mire usted lo que dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios. En la iglesia de Corinto había una familia. Estaba un hombre, el esposo de una señora, y ahí también estaba su hijo, ya un muchacho. Y este muchacho le ayudaba a su papá con la señora. Y no a barrer ni a lavar los trastes, sino que a quitarle la ropa. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Y qué dice Pablo? Saquen a ese perverso de la iglesia para destrucción de la carne. ¿Sí? Si él eso quiere hacer, está dentro de la iglesia, está conociéndola, sáquenlo para destrucción de la carne. Es como tirarle un animalito, una presa a un león, a que él esté esperándolo para despedazarlo. Una persona que conoce de la existencia de Dios, y eso somos todos, una persona que conoce el orden que Dios ha establecido para que nosotros nos podamos desenvolver como seres creados a imagen y semejanza de Dios, y lo ignoramos. Sí, eso dice la palabra. Pues sí, pero la Biblia sí. ¿La Biblia quién la escribió? Pues no lo escribieron hombres. Pues no, eso no. Lo ignora. Consciente está de que una recompensa va a tener. Y el enemigo lleva al grado máximo de consecuencia la necedad del hombre. Y Dios lo permite. Aquí dice los entregó. Dios los abandonó. ¿A qué? A que se perviertan en el área sexual. Dios creó al ser humano con esa capacidad de poderse reproducir. Dios dio un orden establecido para las relaciones sexuales, pero el pecado trastorna la mente y le pone al hombre, al ser humano, mujer y hombre, que las cosas pueden ser de manera diferente y que pueden funcionar. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el 24:9, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó, dice el 26, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Como cristianos evangélicos entendemos esta palabra. Sabemos a qué se está refiriendo. Los romanos, los griegos, eran gente muy degenerada sexualmente. Tenían esclavos y llegaban al lugar donde estaban los esclavos, como llegar a un granjero al gallinero y decir cuál gallina le gusta. Tráeme aquella y prepáramela. Las señoras de la casa iban a escoger el hombre, el esclavo que más le gustaba, para que le sirviera a ella sexualmente, o para una amiga suya, o para que practicaran orgías sexuales ante sus ojos, al rojo vivo.
Eran degenerados. Y por eso Pablo está hablando esto. ¿Y qué traía y qué hizo llegar a ese punto a esta gente? El ignorar a Dios. El creer que ellos, los seres humanos, eran más autosuficientes que cualquier otra cosa. Sí. Las mujeres dejaron de ser mujeres en el orden que Dios ha establecido e hicieron lo que era, dice la palabra, contra toda naturaleza. Pero mire todavía lo que dice aquí en el 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué es esto? ¿De qué nos habla la palabra? De la homosexualidad femenina y masculina. Pareciera que estamos cometiendo un error gramatical al expresarlo de esta manera. Pero sabemos que la homosexualidad es relación entre personas del mismo sexo. Es de manera más enfática entre hombre con hombre. Pero aquí también está hablando de las mujeres. Y que hoy la ciencia les da en llamarlas lesbianas. ¿Sí? Pero sabemos que a lo que se está refiriendo es a esa relación sexual entre dos mujeres. Pero ¿de dónde arranca todo esto? Dice que de una mente trastornada. ¿Quién la trastornó? El poder del pecado que habita en el hombre, que rechaza a Cristo Jesús. Mire, hermano, quiero hacer un paréntesis, porque esto yo diría es doloroso. Nosotros juzgamos a las personas que tienen una inclinación como la que las palabras nos enseñan en esta hora. Y nosotros no somos nada ni nadie para señalarlos. ¿Sabe usted que la ciencia lo ha demostrado hoy? Hace un tiempo se decía que estas personas que tienen una inclinación por personas de su mismo sexo se hacían con los años. La ciencia ha comprobado de que nacen así. Nacen con esa inclinación y con el paso de los años lo van desarrollando. Y vaya que es así. Todos los seres humanos somos pecadores desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Pero a excepción de algunos seres, no todos, siendo niños, somos tan malos o llegan a ser tan malos como son cuando son adultos. El pecado va desarrollando potencial y va trastornando hasta llevarlos a la culminación, a lo máximo de maldad. Pero ¿por qué nacen las personas con esta inclinación? Gran parte de la responsabilidad es de nosotros. Porque hemos sido idólatras y seguimos siendo idólatras, y Dios dice que revela su ira desde el cielo contra la impiedad, contra la injusticia de los hombres. Dios no puede ser burlado. Dentro del pueblo cristiano hay muchas personas dentro de la familia que viven esta situación. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros antes y durante Cristo Jesús en nuestras vidas? ¿Qué hemos hecho? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Nos dijo el Señor, y es así: todo lo que se sale del orden que Dios ha establecido para la humanidad es idolatría. Y Dios no puede ser burlado.
Y tener una persona de esa manera, la padecemos todos. No la padece solo el que lo vive de manera directa. ¿Por qué? Porque Dios todavía dice en el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Todavía el Señor pone la cerecita. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es la retribución del que se extravía? Primero, el rechazo de la sociedad. ¿Está conmigo, hermano? ¿Están aquí? El rechazo de la sociedad. La vida de las personas que lamentablemente están en esta situación es lo más terrible que puede haber. Hoy están luchando y peleando porque se les reconozca derechos iguales que todos los seres humanos. Y sí, son personas. Debiesen de tener los mismos derechos. Lo único que no aprobamos son sus acciones en el área sexual. Dije y repito, porque muchos de los que están viviendo esta situación, ellos no son culpables. Nacieron así. Ah, no, pero antes no era así. Sí, porque también cuando tú naciste eras niño y no eras así como eras ahora que eres adulto. El pecado se enseñoreó y te fue transformando y te fue llevando a lo más malo. Pero esto es consecuencia de ignorar a Dios. Hoy en día, amados hermanos, esto, no sé si algún día el Señor me permita predicar, o como dicen los pastores, para dar una conferencia acerca de esto. Aquí hay tanto que hablar ahorita, porque ahorita estos son millones y millones de personas con inclinación por personas del mismo sexo. Los programas de radio, televisión y todos los programas sociales están enfocados a proyectarlos y a que sean aceptados como cosa natural. Pero es porque hay tantas personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Dios está tendiéndonos la mano de poder y de misericordia y nosotros la estamos rechazando. ¿Alguien dice amén? Tenga cuidado. No te quiero asustar, te estoy predicando. ¿Tienes hijos? ¿Todavía no vives un problema así? Ponte en cuenta con Dios. Ponte en cuenta con Dios ya. 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 Porque sorpresas tiene la vida. Ponte en cuenta ya con Dios. Métete al orden que Dios ha establecido y clama misericordia por ti y por tu familia. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si somos de los que agarramos a juego las cosas de Dios, no te auguro nada bueno. Nuestro pastor general decía, yo soy profeta de consecuencias. Y yo, como decimos en la empresa, yo lo secundeo. Y si se puede terceriarlo, lo terceré. Porque esa es palabra de Dios y no de hombres. Seamos ya creyentes verdaderos. Busquemos el rostro de Dios. Metámonos en el orden que Dios ha establecido. Y clamemos por nosotros y por nuestra familia. ¿Qué pasó? Le dije a una hermana. No, fíjese que el pastor me da pena. No tenga pena. Mire, no tenga pena.
Simplemente ore, 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 ore y no se canse de orar. Un día Dios va a tener misericordia y las cosas van a ser diferentes. Métase en el orden que Dios ha establecido. Y no los juzgues. Y no los acuse. Y no los rechacemos. Aquí dice, y Dios los entregó. Dice que yo al principio, y esto es un paréntesis, yo decía, mira, y con Xaviercito teníamos una discusión. O sea que Dios es el responsable, Él los empujó ahí. No, Dios estableció su orden. Si tú no lo quieres tomar, entonces, como decimos nosotros, que Dios te socorra. ¿Y eso qué quiere decir? Ay, ve cómo haces. Y aquel sale ganando. Y empieza a trastornarlos más y más y más y más y más. ¿Está conmigo? Hermanos amados, dice la palabra del Señor en el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están todos atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno, todo lo malo del hombre. ¿Por qué? Por rechazar a Dios, por ignorar el orden de Dios. Era el caso de los gentiles. Era el caso de muchos gentiles que ya conformaban la iglesia. Es el caso de muchas personas que hoy ya somos parte del cuerpo de Cristo, pero seguimos viviendo como idólatras. Tengamos cuidado. Dios es justo. Dios es fiel. Dios es verdadero. Dios no puede ser burlado. Si usted cree que esto es palabra de Dios, le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te alabamos. Padre, bendecimos tu nombre.